Estábamos previamente a este programa acerca de Jesús Poveda, que es una persona histórica dentro de lo que es el movimiento Provida, uno de los fundadores de Provida en España, y que año tras año pone en las puertas del principal centro de abortos de Madrid, la Clínica Dator, y donde viene siendo arrestado todos los años por una acción en defensa de la vida, ¿no? Y entonces es un día triste por estas vidas humanas que rememoramos, bien de la historia pasada, pero también de la actual, que no deja de estar de actualidad por este hecho que comentamos. Yo tengo aquí los datos, porque es verdad que durante estos últimos años el número de abortos en España va cada vez aumentando más. El último estudio ya demuestra que España roza los 100.000 abortos al año, y este número cada vez es verdad que año tras año aumenta. El de esos 100.000, el 73% se producen en la octava semana y casi el 22% entre la octava y las 14 semanas, que son unos datos bastante preocupantes. Muy formados, realmente. Sí, y unos datos bastante preocupantes. Mira, sobre esto de los datos, si quieres que haga yo una pequeña aportación, yo viví los años en los que se aprobaba la primera ley de aborto, que luego vino sucedida por una segunda que se aprobó en tiempos de Rodríguez Zapatero, y entonces nos hablaban, para justificar la necesidad de esta ley, nos hablaban de que había en España, fíjate lo que te voy a decir, 300.000 abortos clandestinos, que se producían 300.000 abortos clandestinos y que por lo tanto era una realidad a la que no podíamos cerrar los ojos y que era necesario regular por una cuestión de supervivencia. Bueno, como muy bien has dicho hoy, 50 años después, 40 y tantos años después, con la máquina del aborto a toda pastilla, trabajando en su mejor rendimiento, hemos llegado a los 100.000, es decir, no eran 300.000, pero no solo esto, es todavía peor, es que durante una serie de años, 5, 6, 8, 10 años, el número de abortos legales que se produjeron en España al amparo de esa ley, estábamos hablando de 40 abortos el primer año, 100 abortos el segundo año, 500 abortos el tercero, 1.000 el cuarto. ¿Y dónde estaban esos 300.000 abortos de los que nos hablaban? He ido recientemente por la Argentina, bueno, digo recientemente, hace 5 años, lo que sea, estaban con la misma campaña propagandística para conseguir que en Argentina se aprobara una ley de aborto, y entonces ya 300.000 abortos les pareció poco. Y entonces eran 500.000. Y estamos ante lo mismo. Es una mentira tras otra. Es decir, esta ley de aborto no ha sido una ley que haya venido a resolver un problema preexistente, ha venido a crearlo, que es lo contrario, muy diferente. Fue la gran mentira que sustentó esta ley del aborto, efectivamente, como bien decía, ¿no? Y hemos ido viendo cómo las distintas iniciativas legislativas han ido liberalizando el aborto. Nos encontrábamos con la ley de 1985, la cual despenalizaba en 3 supuestos el aborto, pero que uno era el gran coladero, ¿verdad? Porque era sobre el cual se provocaba la excepción fruto del grave riesgo para la salud de la madre, o bien física o psicológica. Y ahí se especializaron muchos psiquiatras en poder firmar un informe al amparo del cual cualquier mujer en la práctica podía abortar. Luego llegó la ley de 2010 de la célebre Viviane Aido, que además dijo en los medios de comunicación, se atrevía a decir que un feto de 14 semanas era un ser vivo, pero no un ser humano, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Lo ha ido sustentado a través de esas grandes mentiras. A nivel científico cabe destacar que en el momento de la concepción se produce un ser vivo, pero además ser humano, por la carga genética que define a la especie humana. Es decir, no hay ningún ser vivo que no pertenezca a ninguna especie. Y más concretamente en el caso del ser humano, lo que define a la especie humana son 46 o 47 cromosomas y tiene trisomía 21, ¿verdad? Que es lo que corresponde a esta especie humana con un ADN único, distinto e irrepetible, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de mentiras han ido construyendo estas distintas leyes, pero además yo
ha hecho muy buen análisis en cuanto a los datos, tanto de pues, esos abortos clandestinos que finalmente no eran tales, incluso decían que la gente se iba a Londres a abortar, tal, la gente pudiente y demás, ¿verdad? Pero realmente, si nosotros atendemos a las fuentes del derecho, ¿verdad? Normalmente la costumbre hace la ley, ¿verdad? Pero aquí nos estamos encontrando pues que también la ley puede hacer la costumbre, y efectivamente lo que está ocurriendo, es decir, esta ley ha normalizado una actuación, iba a decir médica, pero es que verdaderamente no es médica, ¿no? Porque no viene a curar, no viene a salvar una vida, sino todo lo contrario, acabar con la vida de un ser humano, ¿no? Y a día de hoy pues nos encontramos en una sociedad pues en la cual pues se ha convertido pues como un hecho casi pues normalizado, ¿no? De donde pues se ve hasta bien, ¿no? Y entonces pues es un grave peligro, ¿verdad? Y que la sociedad pues tiene que despertar, tiene que darse cuenta y reaccionar en este sentido, ¿no? En mi experiencia y lo que venimos viendo en la Fundación Más Vida es que sobre todo en los jóvenes cada vez más hay un movimiento numeroso que se resigna a aceptar pues esta gran tragedia que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos batallando y luchando, y un día como este que celebramos del 28 de diciembre es buenísimo para poder concienciar a esta sociedad y que realmente pues tengamos conciencia de lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico aprobado.